día, mi nombre es Juliana Rojas y el día de hoy vamos a entrevistar a la psicóloga Paula Andrea Vega. Ella nos va a responder una serie de preguntas sobre los temas corrupción, desinformación y violencia, en compañía de mis compañeras Juanita Patiño, Carol Ruiz y Natalia Preciado. Buen día, mi nombre es Paula Andrea Vega Godoy, soy psicóloga de profesión. En este momento me desempeño como profesional de apoyo en la dimensión de salud mental en la Secretaría Departamental del Guaviare. Primera pregunta, ¿cuál es el efecto de la desigualdad social? En cuanto a la pregunta número 1 de cuál es el efecto de las desigualdades o de la desigualdad social, pues considero que los altos niveles de desigualdad social generan altos costos sociales que entorpecen muchos aspectos de la vida de las personas, como por lo menos el mercado laboral, la economía personal, la familiar. También aumenta la población vulnerable, aumenta también la violencia, aumenta la pobreza, entre otras. Segunda pregunta, ¿aumenta la pobreza y la desigualdad de clases frente a este tema? En cuanto a la segunda pregunta, que dice aumenta la pobreza y la diferencia de las clases frente a la corrupción, evidentemente genera diferencias abismales de clases debido a que la corrupción favorece a muy pocas personas del mercado laboral, político y social. Tercera pregunta, ¿cómo afecta la corrupción a las áreas públicas y las iniciativas privadas? Número 3, el cual dice cómo afecta la corrupción a las áreas públicas y a las iniciativas privadas. Pues para nadie es un secreto que la corrupción afecta absolutamente todas las áreas porque coloca como primera medida los intereses de muy pocas personas que creen merecer más reconocimiento económico, más reconocimiento social. Y además de eso, como dije anteriormente, minoriza las oportunidades de las personas que tienen un alto perfil o un excelente perfil para ocupar dichos puestos y no pueden debido a que no tienen de pronto algún apoyo político, y debido a esto pues se quedan por fuera, ya el desempleo aumenta y esto se da tanto en las privadas como en las públicas. Yo pienso que no hay ninguna diferencia. Cuarta pregunta, ¿qué situaciones de corrupción afectan a las personas? En cuanto a la pregunta número 4 que dice qué situaciones de corrupción afectan a las personas, pues yo creo que una de las principales son las contrataciones de personal, los contratos que se realizan sin el debido proceso. Recordemos que para hacer una contratación pues se debe tener un perfil idóneo, se debe contar con la experiencia y pues lamentablemente cuando hay corrupción de por medio, esto no se toma en cuenta, no se toma en cuenta de pronto las habilidades o los conocimientos que tienen las demás personas, sino el que es amigo del político, el que le metió el dinero a tal político y demás. Entonces esto impide que todos tengamos como las mismas igualdades laborales. Y pues también algo muy evidente en cuanto a la corrupción es que cuando van a suministrar herramientas o algún tipo de elementos, los costos son demasiado elevados porque pues evidentemente ellos tienen que sacar, por decirlo así o vulgarmente, su tajada, y esto impide que tengamos unas buenas herramientas a precios o unos buenos productos a precios idóneos. Quinta pregunta, ¿cuál cree usted que es la mejor vía para prevenir la corrupción? En cuanto a la pregunta 5 que dice cuál considera que es la mejor vía para prevenir la corrupción, yo pienso que como primera medida todas las personas debemos tomarnos el tiempo para leer, para analizar, para aprender todas las situaciones que nos competen a nivel social, a nivel político, incluso a nivel familiar. ¿Sí? Si conocemos de pronto alguna situación de corrupción, nosotros debemos denunciarla. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, entonces nosotros también nos convertimos parte de esta corrupción, independientemente que no vayamos a tener de pronto algún tipo de beneficio económico. Si lo callamos, estamos siendo parte de él. ¿Listo? De igual forma, no prestarse para situaciones de corrupción y votar conscientemente. Esto es algo muy importante porque si la corrupción existe en nuestro país o en el mundo, de cierta manera tenemos culpa nosotros porque cuando votamos no lo hacemos a conciencia.
esta pregunta, ¿cuáles son los efectos macroeconómicos que tiene la corrupción? ¿Qué efectos macroeconómicos tiene la corrupción? Pues es la pobreza, la desigualdad social, el terrorismo, los homicidios. En la parte familiar también hay mucha desunión familiar, debido a todas las preocupaciones que se han generado, pues se abre una brecha también a nivel familiar, el cual incrementan las discusiones, las desuniones familiares y demás.